¿Cómo están, gente? En pantalla está el minuto en el que empieza la historia. Y para los que se quedaron. Hola. Finalmente es octubre, mi mes favorito, así que tenía que subir una creepypasta. Han pasado 11 meses desde el último video, y qué mejor momento para regresar que este. Esta es una historia que he querido hacer desde hace mucho, y espero que les guste tanto como a mí. Gracias al artista que me ayudó con la miniatura, si están interesados en seguirlo pueden encontrarlo en la descripción del video. Otra cosa, también tengo planeado subir una creepypasta en Halloween, así que espérenla. Con eso dicho. Siéntanse libres de usar audífonos, apagar las luces, y cerrar los ojos mientras escuchan la historia. No hay screamers ni sonidos fuertes, así que no se preocupen. Gracias por su tiempo, adiós. Contiene este documento las anotaciones de mi tiempo viviendo junto a uno de mis amigos. Hay detalles que pueden resultar perturbadores para ciertos lectores, pero tampoco nada demasiado fuerte. Y para aquellos que lo aprecien, al final todo salió bien. Así que no se preocupen. Héctor ha sido mi amigo desde la escuela secundaria, y aunque no mantenemos contacto constante, ambos sabemos que podemos contar con el otro. Es una relación extraña, pero sincera. Por eso mismo fue, que no lo pensé dos veces cuando me pidió ir a su casa para hablar. Al principio, creí que se trataba de una antigua amistad tratando de reconectar. Pero no fue hasta después de colgar el teléfono, que reconocí el tono de mi amigo. Algo malo pasó, fue lo que pensé. Solo hay pocas cosas en este mundo que llevan a alguien a buscar una amistad aparentemente ya perdida. Soledad, o desesperación. Aún así no importaba. No importaba la razón, mi respuesta era obvia. No vivía muy lejos. A una hora de camino, me encontré con la misma casa de aquel entonces. De entre todos nosotros en el grupo de amigos, Héctor era el más listo, el más activo, el más capaz. Y aunque de joven consiguió hacerse de un hogar, jamás lo obligamos a hacer su casa de nuestra guarida temporal. Al menos sé que yo no. Siempre que iba, a diferencia de mis demás amigos, era con invitación. Respete su privacidad y desinterés por las reuniones. Y gracias a cosas como esas, fue que pensó en mí incluso después de todo este tiempo. Toqué la puerta de su casa, y me recibió mi amigo. No había cambiado nada, y eso me hizo feliz. Él me dejó pasar y fue directo a lo que quería. Ambos nos sentamos en la sala, uno enfrente del otro, y Héctor comenzó a hablar. Más bien, creo que se podría decir que intentó hablar, pues palabras no le salían. No quise presionarlo, así que esperé pacientemente junto a él. Exhalaciones, gemidos, y bocanadas vacías, me llevaron a preguntarle si estaba bien. Pero claro era, que no podía comunicarse conmigo. A diferencia de nuestra conversación en el teléfono. Héctor parecía ahora incapaz de siquiera emitir un mensaje. Buscando una manera de alivianar la situación, prendí su consola de videojuegos y agarré un control. Sin decir nada, puse su juego favorito, y le pasé también un mando. No había necesidad de palabras. Ni siquiera de una razón. Estaba seguro que para Héctor, eso era suficiente. La sesión de juego duró 3 horas y media. 3 horas y media, donde la única conversación, era la que tenía conmigo mismo. Héctor limitado a prestar atención más a mí, que al juego. Fue incómodo, pero divertido al menos para mí. No podía decir lo mismo de mi amigo. Parecía incómodo. Su forma de jugar era diferente, y se dejaba ganar de una manera tan obvia que era difícil de ignorar. Al terminar de jugar, salí de su casa, no sin antes hacerle una pregunta. Es un poco tarde, ¿crees que pueda pasar la noche aquí? Recuerdo que me sorprendí a mí mismo con la pregunta. Pero en retrospectiva, tenía sentido. Tenía miedo.
Miedo de regresar solo a mi casa, miedo de escuchar el silencio de mi hogar, miedo de pensar, miedo de dormir. Era soledad. Héctor finalmente habló con un sí. Esa noche, hice de cenar, y ambos jugamos a las cartas mientras tomábamos. Justo como en nuestras viejas reuniones. Y al acabar la noche ambos fuimos a dormir. Me acosté a su lado, y tratando de conciliar el sueño, sentí algo mojado en la almohada. No podía ver bien qué era, así que prendí la linterna de mi celular. Era sangre. De la nuca le brotaba, chorros de sangre intermitentes a Héctor. Héctor susurró, en voz baja, que lo ayudara. Lo volteé, y Héctor no parecía sentir dolor, solo confusión. Recuerdo lo asustado que estaba. Pensé que había estado todo el día así, y que por eso no respondía con sentido. Y aunque eso me preocupó todo el trayecto al hospital. En cada semáforo que me paraba, llegué a la conclusión de que eso era imposible. De haber ocurrido antes, lo hubiera notado. Incluso ahora mientras escribo esto, sigo pensando en qué pudo haber sido. Lo que más sentido tiene para mí, es que tal vez, Héctor se lastimó el cuello antes de marcarme por teléfono, pero al no sentir dolor y no ver sangre, no le hizo caso. Y tal vez, cuando finalmente descansó, su posición, más la sangre acumulada, hicieron que su nuca explotara. Suena demasiado extraño, pero es lo único en lo que puedo pensar. Pues no había dicho esto hasta ahora, pero luego descubrí que Héctor se había caído de las escaleras a su sótano antes ese mismo día. Pero me estoy adelantando. Necesito ir por partes. Llevé a Héctor al hospital, y lo llevaron a la sala de emergencias. Mientras esperaba información de mi amigo, yo regresé a su casa por documentación oficial que el hospital me pedía. Y al entrar nuevamente a su casa, no importaba por dónde buscara, nunca encontré dónde guardaba los documentos importantes. Sabía que Héctor era alguien ordenado, así que era imposible que los tuviera tirados en algún lugar inconspicuo. Pero no fue hasta que encontré un cajón de su buró inusualmente vacío, que pensé que tal vez los había movido de lugar. Me tardé un poco, pero eventualmente fui al sótano al agotarse las opciones. Abrí la puerta, y vi lo que fue la segunda instancia del sinsentido de ese día. En las escaleras del sótano, había también sangre. Estaba seca, y se encontraba en varios de los escalones, al igual que el pasamanos. Lo que más me preocupó no fue la historia que contaban, sino el final. Marcada en el suelo, estaba una enorme mancha incapaz de salir de un ser humano sin antes matarlo. No tengo idea de cómo fue que Héctor sobrevivió a eso. Sé que el umbral de pérdida sanguínea es de 2 litros antes de sentirte mareado. Pero viendo la mancha enfrente mío, no sabía qué pensar. ¿Cuánta sangre perdiste? Regresé a llamar de inmediato a la policía. Afortunadamente, me ayudaron no solo con la mancha, sino a encontrar los documentos perdidos. Después de ser cuestionado un rato, pasé despierto varias horas esperando en el hospital, hasta que me quedé dormido. Despertado por un doctor con las noticias de que mi amigo estaba bien, me sentí aliviado. Héctor se quedó en el hospital unos días, y yo me quedé en su casa, visitándolo siempre que podía. Cuando el doctor me levantó, mencionó que Héctor había perdido gran parte de su memoria gracias al impacto a su cabeza, y que necesitaba toda la ayuda posible. Por eso decidí quedarme. La policía vino a ver a mi amigo varias veces, haciéndole preguntas sobre una supuesta pelea en el sótano, que obviamente no podía responder. Y se detuvieron al cabo de una semana. Durante todo el transcurso de su estadía en el hospital, ayudé a Héctor a recordar cómo era su vida, sobre nuestra relación, sobre su trabajo, su comida favorita, los juegos, películas y demás.
Me aseguré de hablar de todo para que recordara. Y fue gracias a mis esfuerzos, que Héctor terminó recordando. Poco a poco, conseguí que Héctor regresara a ser el de antes. Tal vez no igual, pero lo más cercano a sí mismo. Esto era todo lo que podía hacer por él, después de lo que él hizo por mí. Escribir esto me ha ayudado mucho, no solo a recordar, sino a reconstruir mi voluntad. Toda mi vida, siempre he estado solo. Pero hubo una época, donde el sentimiento no era tan profundo. Tal vez sea prudente, buscarla otra vez. Finalmente dejé de escribir y guardé la libreta en mi escritorio. Suspiré los últimos fragmentos de duda y soledad. Y afirmé algo que hace mucho tiempo tenía miedo de declarar. Todo está finalmente bien. Era extraño decirlo, pero cierto aún así. Mejor que bien. Me acosté en la cama. Y crucé el portal a aquella época que siempre suelo recordar. Pero ahora con un amigo, sabía que dicho momento me esperaba también al despertar. Tuve un sueño extraño. Necesito escribirlo antes de olvidarlo. Un hombre se acercó a mí y dijo: una de las peores cosas en este mundo, es la apatía. En especial hacia aquellos quienes decimos amar. A lo que yo respondí: ¿qué es la apatía? No otorgarles un momento. Ni un solo pensamiento o sentimiento. Eso es la apatía. Luego se fue a través de un puente dorado. Desapareció. Pero no sin antes mostrarme una imagen de mi amigo Héctor, convertido en un monstruo. El monstruo se burló de mí, mientras se despedía. Traté de ir con él, pero estaba inmóvil. Un hombre había salido del suelo y ahora me sujetaba con fuerza. Al verlo, supe lo que había hecho. ¿Cómo se supone que se lo explique? Que esto no fue mi culpa.